buenos días, profesor Dani Rodas. El día de hoy el grupo conformado por Mario Murillo, Carlos Somoza, Franco Ramírez, Aníbal Tome e Isabara Whittaker vamos a hablarles sobre la obra de Jean-Pierre Bourdieu titulada Sobre la televisión. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, en este libro se habla sobre dos programas realizados en 1996, que son en realidad unos discursos. En estos discursos, Bourdieu expone de una manera clara y concisa los frutos de su investigación, ofreciéndonos asimismo su visión más sincera de este campo. En el primer alegato nos describe el mecanismo de la censura invisible, que se cultiva sobre la pequeña pantalla, hablando de la importancia del tiempo en la programación y destapa la corrupción que ejerce sobre la televisión. El segundo refleja una visión enfocada a su aspecto externo. Nos expone cómo la televisión pone en peligro las diferentes esferas de la población cultural. Una censura invisible. El acceso a la televisión tiene como contrapartida una formidable censura. Pérdida de autonomía que está ligada a que el tema es impuesto, sobre todo a la limitación de tiempo, ya que impone muchos cortapisas que resulta casi imposible decirse algo. Esta censura que ejerce sobre los invitados, tanto como a los periodistas, es la política. La gente se deja llevar consciente o inconscientemente por la autocensura. Se trata de cosas tan notorias y burdas que no se escapan a la crítica más elemental que ocultan mecanismos anónimos. El análisis sociólogo tropieza a menudo con un gran malentendido. ¿Quiénes forman parte del objeto analizado? Ocultar mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que decir, es decir, informar, y también como muestra lo que debe, pero de tal forma que puede pasar inadvertido o que parezca insignificante. El periodista tiene unos lentes particulares mediante los cuales ven unas cosas y también ven lo que no ven. Es decir, tiene una manera peculiar de ver las cosas que obvian o que no ven. La televisión incita a la dramatización, forma determinada para decir en un doble sentido de que todo lo hace en un escándalo, farándula, por así decirlo. Las palabras causan estragos, porque esas palabras hacen cosas, crean fantasmagorias, temas, fobias o sencillamente respuestas equivocadas. La circulación que circula de la información. El periodista es un ente abstracto que carece de existencia real. En otras palabras, existe periodistas diferentes según el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el periódico o el medio. Su mundo es fragmentado, donde hay conflictos, competencias y hostilidades. Las diferencias más evidentes ocultan profundas similitudes, consecuencia de los constreñimientos impuestos por las fuentes. La información es una red circular porque toda la información es homogénea. A través de los índices de audiencia, la lógica de la comercial impone a las producciones culturales. La urgencia y el fast thinking. Perdón en inglés. Los índices de audiencia ejercen un efecto muy particular sobre la televisión. Se traducen en una mayor presión de la urgencia. La competencia, que adquiere la forma de una rivalidad tan temporal por la primicia informativa, es decir, hay temas que son impuestos a los telespectadores porque antes se fueron impuestos a los productores. Piensen mediante ideas preconcebidas, pero tratándose de un discurso, de uno más o menos un manejo televisivo. El problema principal de las comunicaciones consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción. La comunicación es instantánea porque en un sentido no existe. Unos debates verdaderamente falsos o falsamente verdaderos. Cuando se habla de esto, se refiere a los debates o shows que son falsos. Algunos de estos son fáciles de detectar, como cuando los mismos protagonistas de estos se contradicen, comprometiendo así sus intenciones y sus papeles. Pero no solo están los protagonistas, también los presentadores, ya que estos son los que quieren poner el tema y tratan de crear algún conflicto para hacerlo interesante. Estos son probablemente los más importantes, ya que ellos son los que ponen las reglas del juego, los que dicen de qué se tratará y cuándo se hará. Una de las cosas que más se utiliza es la urgencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que puede manipular los tiempos, las prisas, parar o interrumpir cuando él quiera. Un problema de los conductores es que no saben entrevistar. Por ejemplo, cuando ellos entrevistan a una persona muy inteligente, por ejemplo, un ganador del premio Nobel, hacen preguntas tontas, ya que esas preguntas ya han sido respondidas o simplemente no tienen que ver nada con el tema. Contradicciones y tensiones.
Se pensaba que la televisión ayudaría a igualar a todos los espectadores sin importar su condición política, económica o social, pero esta hizo todo lo contrario. Ha creado una contradicción entre las condiciones económicas y sociales. Pero eso no es todo. Gracias a esta, cada vez más personas cultas trabajan en puestos mediocres. También se encuentra en la crisis de los 40, bueno, que ahora actualmente son de 30. ¿Y qué quiere decir esto? Que las personas ahora se dan cuenta que sus trabajos no son lo que esperaban, se arrepienten de lo que han elegido, y esto suele pasar más con los periodistas. Ahora me toca hablar sobre las cuotas y competitividades del mercado. Para saber, para comprender lo que sucede en el TF1 hay que tener en cuenta todo lo que se debe al hecho de estar situado en unas competencias ante las cadenas de televisión. Esto se debe a que en estas cadenas son definidas por fuerzas invisibles, como las cuotas del mercado o el peso de los anunciantes, el capital colectivo de los periodistas o el prestigio, etc. Entre otras palabras, lo que tratamos de decir que no solo hay interacciones de contactos, también unas relaciones de fuerza completamente invisibles que hacen que para comprender lo que va a suceder en el TF1 o en el arte haya que tener en cuenta el conjunto de relaciones de fuerza objetiva que constituyen la estructura del campo. Un ejemplo claro sería de alguna compañía que tenga un poderío económico en el campo. Esto podría darle ventaja ya que él puede subir o bajar los precios, pero también él tendría el mando de que otras empresas no entren al mismo lugar y traten de competir, ya que ellos tienen el poderío y podría forjar una barrera que actúe para que ellos no entren a su competencia. Bueno, el TF1 al transcurso del tiempo ha cambiado un paisaje audiovisual por el mero hecho de que ha acumulado un conjunto de poderíos. Estos poderíos le influyen a esta compañía de un modo efectivo en cuotas de mercado. Esta estructura no es advertida por los telespectadores ni por los periodistas. Estos notan sus efectos, pero no ven hasta qué punto el peso relativo de la institución en la que trabajan incide sobre ellos. Bueno, para tratar o para saber lo que piensa un periodista, primero hay que seguir una serie de parámetros. Uno de estos parámetros sería la posición y el medio de comunicación en el que trabajan. Bueno, esto serviría de mucho ya que cada periodista tiene una diferente función en el ámbito en el cual trabaja. Como es en Francia, la mayoría de periodistas se han preocupado más por los deportes y algunas empresas de periodismo han decaído, ya sea por la falta de recursos o por el mero hecho de que la gente ya no mire la serie o el canal que ellos prefieran. A continuación hablaremos sobre la autonomía en los medios de comunicación. El autor explica sobre la imposición del dominio de los medios de comunicación y cómo se imponen sobre diferentes universos. Al hablar de un campo autónomo, el autor se refiere al autonomismo de la información que encuentra uno por sus propios descubrimientos, es decir, no a la dependencia de un medio de comunicación para llegar a tal conclusión. Un ejemplo es mencionar a los matemáticos. Solo tienen como productores a sí mismos y su propia competencia es la que podría imponer su información sobre ellos y que podrían haber descubierto la información en lugar de ellos mismos. Los científicos también son un buen ejemplo, que son consagrados cuando son invitados a hablar en la televisión, pero también tienen una autonomía de sus propios descubrimientos. En otros universos del conocimiento de los medios de comunicación, todo es una serie de datos de la cual varias personas han aportado un poco de información. El autor también explica que el producto cultural, el que crea o genera la información dada en los medios de comunicación, mientras más rico y más autónomo sea, más va a resistirse a que le contradigan la información que da. No estarán abiertos a discusiones. En contraste de los productores al que se dedican a un mercado de gran producción, como escritores, periodistas, en lo cual están subjetivos a la televisión, sus críticas y sus opiniones.
Lo que buscan la heteronomía son las personas que no han tenido éxito en sus producciones y buscan jugar y poner en duda la información de su competencia. Esa es la diferencia entre la autonomía y la heteronomía. La autonomía es la persona o el autor que es autor de su propia información y no busca información en los demás y en los medios de comunicación. La heteronomía sería en el caso de personas que buscan informaciones de varios lados y eso crea su propia conclusión. Los medios de comunicación también manipulan para que ciertos productores se involucren más o estén obligados a justificar sus ideas o hasta cambiarlas, como por ejemplo los jurídicos o los políticos, como cuando usan una portada escandalosa para criticar a un político y este se vea obligado a cambiar o mejorar su visión en algún tema, es decir, no es autónomo. Luego, el autor habla sobre el elitismo, y la televisión produce dos efectos. Rebaja el derecho de entrada en determinados campos como el filosófico y jurídico y puede consagrar como escritores o sociólogos que no han pagado el derecho de entrada. Eso lo voy a explicar luego. El otro efecto es que dispone de los medios para llegar al mayor número de personas posibles de audiencia. El elitismo entonces implicaría que la información de la alta sociedad, como de la ciencia y alta cultura, no llega al pueblo elevando el derecho de entrada a los medios, como un tipo de filtro. También explica que cuanto más compleja es una idea, porque se ha producido en un universo autónomo, es más difícil para que el pueblo entienda, ya que hay diferentes tipos de clase y algunas tienen poca educación y otras tienen más, como para entender un vocabulario tan complejo que algunos tipos de universos implican en los medios de comunicación. Los productores en este caso de la alta sociedad, de la cultura de alta sociedad, para la difusión de su idea tendrían que entrar a esos pueblos, entender su lucha y luchar también para que esa gente tenga los medios de educación para poder entender lo que realmente intenta explicar el autor. Citando el texto, el autor dice: hay que trabajar para la universalización de las condiciones de acceso a lo universal. Luego, explica la influencia del periodismo. Los efectos del desarrollo de la televisión producen en el campo del periodismo y en todos los demás campos de la producción cultural. Son más importantes que los que provocó la aparición de la literatura industrial, como la gran prensa, de los cuales han salido las definiciones modernas de cultura. El grado de autonomía de un medio de comunicación se puede medir a través de sus ingresos, de la audiencia, y los ingresos que provienen de la publicidad o ayuda del Estado y por el grado de la audiencia, como mencioné antes. El periodista también depende del grado de atención de la prensa y de la posición de su periódico, siendo intelectual o comercial, y de su posición en dicho periódico, es decir, si es escritor, si va a ser la persona que habla, y por último, de su capacidad de producción autónoma, o sea, su propia información que va a generar a partir de su búsqueda e investigación en temas. Entonces, esos factores son los que dan o no la estabilidad del trabajo en el periodismo. Y también son esos factores que van a influenciar en su autonomismo. Luego, habla de las propiedades del campo. El peso de lo comercial siempre va a ser mayor que los valores y principios de la profesión en el periodismo, o de aquel que trabaja en dicho cargo. Los periódicos son conocidos por ejercer sus comentarios basados en la visión del tema que deciden tener ellos, como un ejemplo de Fox News, que son direccionados directamente a los republicanos, pues tienen ese tipo de visión. En contraste de CNN, que son democráticos y entonces hablan, o sea, todas sus visiones y comentarios son a partir de ese lado político. Entonces luego van a influenciar las noticias a partir de ese punto de vista y de cómo venden al cliente o a la audiencia la noticia que están dando. El campo es sede de una oposición entre el reconocimiento por los colegas, los cuales acatan más a valores y principios internos,
y el reconocimiento por el mayor número de gente posible, el número de entradas, lectores y audiencia. El periodismo también está sometido a la prueba de veredictos del mercado. Si el índice es bajo o alto, afectará a su trabajo o no. Siempre hay una demanda por información nueva y a la vez comercial, que se debe atender para mantener las audiencias sean jóvenes o adultas. Otro punto importante, y el último, es el grado de competitividad entre un periódico y el otro. Este factor incita a que haya una vigilancia constante entre competidores con el fin de sacar el provecho de sus fracasos, errores y nivelar o superar sus éxitos, usando invitados, fuente de libros y otros instrumentos que atienden con la demanda y son necesarios para esa nivelación entre periódico y periódico. Los efectos de la intrusión. La influencia del campo periodístico tiende a reformar en cualquier otro a los agentes y las instituciones situados en la proximidad del polo más sometido al efecto del número y el mercado. La distancia entre los productores profesionales y los muros consumidores se basa en la autonomía de los campos de producción especializados, es más o menos grande, difícil de salvar e inaceptable, desde el punto de vista de los principios democráticos, según los campos. Los efectos de la intrusión. La influencia del campo periodístico tiende a reformar en cualquier otro a los agentes y las instituciones situados en la proximidad del polo más sometido al efecto del número y el mercado. La distancia entre los productores profesionales y los muros consumidores se basan en la autonomía de los campos de producción especializados. Es más o menos grande, difícil de salvar e inaceptable, desde el punto de vista principios democráticos, según los campos. Los Juegos Olímpicos, programa para un análisis. El referente aparente es la manifestación real, es decir, un espectáculo propiamente deportivo, una confrontación entre atletas procedentes de todo el mundo. Del mismo modo que en la producción artística, la actividad directamente visible del artista oculta la acción directamente de todos los agentes, críticos, directores de galería y conservadores del museo, cuyo propósito es contribuir con el significado y el valor de la obra de arte a través de esa misma competencia. Bueno, profesor, eso es todo por hoy. Ha sido un verdadero placer poder hablar sobre la obra de Jean-Pierre Bourdieu, que se titula Sobre la televisión. Esperamos que haya sido de su agrado y nos veremos hasta la próxima. Chao.